algo, va a ser muy diferente el culto, creo. Bueno, la manera de exponer lo que quería compartiros. Pero es importante que la iglesia conozca el propósito y la visión de la iglesia de Malgrad. Yo no voy a hablar de la iglesia universal, no voy a hablar de otras iglesias, de nuestros hermanos queridos, ¿verdad? Que están en Calella, en Blanes, en otros lugares. No, vamos a hablar solo de la iglesia de Malgrad. Porque Dios nos tiene aquí, porque Dios te trajo aquí, qué es lo que Dios espera de ti y qué es lo que el Señor quiere que hagas. Me sabe mal por los que estén en otros países y nos vean, digo, oiga, pero yo no estoy allí. Bueno, pues haga lo mismo. Bueno, que sepan que al final ya la tuve que quitar, claro, pero había una hermana muchos años, era miembro de nuestra iglesia muchísimos años, y la mujer enfermó en una depresión grave, profunda. Realmente le costaba salir de casa, le costaba. Ella tomó en su momento la decisión de traer su hijo de su país, lo trajo. Y con mucho esfuerzo, eso sí, ella lloraba aquí, la de veces que me lloraba, tengo ganas de que venga, tengo que traerlo, tengo que esto, que está solo, que me necesita. Y bueno, cuando vino el hijo, la verdad es que fue un dolor de cabeza continuo. Esto a la mujer le fue sumiendo en una depresión cada vez mayor y le costó. Y por último, ella decidió, fijaos cómo es la cosa, al final ella decidió, me vuelvo a mi casa, me vuelvo a mi país. Y su hijo se quedó. De vez en cuando por ahí lo veo, intento hablarle, pero en fin, y esto pasó, ¿no? Entonces la mujer en esa depresión dijo, me regreso a mi casa, pero cogió tal miedo, tal temor, tenía dentro, que le costaba incluso pensar en la posibilidad de meterse en un avión. Ella era en miedo insuperable, no era capaz. Entonces me tocó llevarla al hospital, al aeropuerto. Y ahí usted me va a llevar, sí, sí, no se preocupe. Y me agarraba así, me dice, yo no soy capaz de subirme. Usted se va a subir en ese avión. Y no, yo es que no soy capaz. Entonces me cogía la mano y me besaba. Fijaos cómo estaba, me besaba. Digo, deje de darme besos en la mano y súbase en ese avión. Al final la mujer se subió. Pero bueno, a lo que iba. Y esta mujer allá en su país me dijo, por favor le pido, pastor, yo me siento tan a gusto, he estado tantos años tan bien en la iglesia que no quiero que me borre de la membresía. Y digo, oiga, pero si usted no viene y va a ir a su país. No, usted no me borre, porque si de repente, como decía ella, si de repente vuelvo, ¿qué pasa? Digo, no pasa nada, la vuelvo a... Y no me borré. Y estuvo años. Y yo cada reunión aquí en la asamblea decía, bueno, hay una hermana que vive fuera, que no viene, pero que no hay manera de... Al final ya dije, mira, borrarla. Bueno, pues hablo a los miembros de la iglesia de Malgrad. Y esta hermana que está allí, si me ve, pues, hermana, pues también para usted, ¿no? La iglesia de Malgrad. Aleluya. Antes vamos a orar. Amén. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia y quiero pedirte, Señor, que nos ayudes ahora, Señor, que tu palabra, Señor, sea así y amén. Padre, que nos abra, Señor, como una luz, Señor, en lo más profundo, Señor, y que pueda, Señor, producir fruto en nuestra vida, Señor. Bendice cada lugar, Señor, donde estén tus siervos y tus siervas predicando tu palabra, que tú los respaldes con tu presencia. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Bueno, vamos al libro de Habacuc, un momento, Habacuc, el profeta Habacuc. Vamos al libro del profeta Habacuc, profeta menor, en el capítulo 2 y el verso 2. En adelante dice así la palabra del Señor. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo,
mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. ¿Y qué dice? Y no tardará. Amén. Fijaos, era tal la fuerza con la que le bajó al profeta la revelación de Dios, que el Señor le habla y le dice, escríbela, escribe lo que te voy a decir, escríbelo, para que cuando la gente lo vea y lo lea, salga corriendo. Dice, aún falta un poco, pero no tardará. No falta tanto tiempo, falta muy poquito. Dice, así que declárala, escríbela y explícala. Dice, y el que la lea, dice que la espere un poquito que viene. Entonces, de alguna manera, fijaos, eso tiene que ver con una visión. Cuando Dios te pone una visión a ti, te pone algo que tú tienes que hacer, algo que tenemos que hacer como iglesia. Es como el proyecto de Dios, un proyecto de vida para la iglesia, algo que quiere que hagamos. Por esto planté la iglesia de Malgrad. Esto es lo que quiero que se haga. Dice, declárala, escribe la visión y declárala. Dice, para el que la lea, corra. Y fijaos, qué importante es. Voy a hablar de temas muy seculares, pero todo proyecto, sea del tipo que sea, necesita una visión. Vosotros habéis leído esas páginas web, esos proyectos de empresa, ¿verdad? Visión, misión y propósito. Es decir, ¿qué quiere esta empresa? ¿Qué queremos ser en el mundo? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué metas nos proponemos? ¿Qué objetivos? ¿Con qué recursos humanos yo puedo contar para alcanzar esto? Y entonces es algo que trazan como un diseño, una idea que surge en la mente de alguien y entonces lo proyectan y dicen, mira, queremos hacer esto, tenemos que hacerlo de esta manera. Y luego los recursos y las maneras y bueno, los protocolos se van activando y más o menos vas alcanzando. Bien, la iglesia no es algo diferente, obviamente, porque la visión no es de un hombre, sino viene de Dios. Si fuera una visión humana tuya y mía, esto duraría esto. Pero cuando hay una visión que es de Dios, eso no se detiene. Entonces, nosotros, Dios puede tener un propósito con esta iglesia. Puede tener un propósito con tu vida y con la mía. Pero si nosotros no estamos a la altura, si nosotros no seguimos los mandamientos del Señor, su voz, si no somos obedientes a su palabra, mira, tú y yo no veremos cumplido nada. Ahora, el propósito de Dios siempre se cumple. Dios levantará a alguien conforme a su corazón. Dios levantará gente porque Dios siempre tiene un remanente. Y el propósito de Dios no depende de un hombre que decida seguirle o no, no depende de eso. Los propósitos de Dios son inquebrantables. Entonces, cuando Dios pone algo, un sentir, es de acuerdo a un propósito. Y nunca uno sabe hasta dónde va a llegar. Cuando empezó esta iglesia en el año 86, solo una persona que yo veo aquí estaba ese día. Pero Dios va añadiendo gente porque tiene propósito. Entonces va poniendo como en el corazón, va llamando gente y piensa, oye, pero si parece que nos conozcamos de toda la vida. Pero si parece, ¿por qué? Porque son misterios que el Espíritu hace. Entonces cuando Dios pone una visión en un lugar, dice, escríbela. Escúchame, porque trasciende. Te va a sorprender lo que te voy a decir, pero cuando tú explicas la visión y tú la transmites, es algo que se atrapa en el corazón de la gente, pero es que se atraparán tus hijos. Y dirás, ¿cómo es posible? Bueno, porque Dios tiene un propósito y en cada lugar específico Dios se glorifica de maneras distintas. No quiere decir esto que seamos súper especiales, ni que seamos mejor que nadie, ni que, bueno, es que somos, no. Lo que quiere decir es que Dios tiene el propósito con esta iglesia concreto, con tu vida concreto, como lo puede tener en otros lugares con otros hermanos. Entonces, Dios, ¿por qué nos plantó aquí? ¿Qué quiere que hagamos, no? ¿Por qué? Mira, vamos a otro profeta menor. Espero que nadie me diga luego, oye, que vamos mucho al Antiguo Testamento. Vamos a Ageo, ¿vale? Después de Habacuc, ¿vale? Vas pasando página, viene Sofonía, después viene Ageo. Y Ageo dice, fijaos lo que dice, lo siguiente. Perdonadme las bromas, ¿eh? Dice,
Vamos a leer capítulo 2 y el verso 19. Dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Fíjate. Dice, no está aún, o sea, es como que Dios le estaba hablando a su pueblo que tenía un propósito, que tenían un sentido, que Dios les iba a bendecir, dice, pero no está aún, ¿verdad? Es como, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y Dios va a bendecir, y Dios va a traer, y Dios va a poner gente con corazón pastoral, y vamos a abrir no sé dónde. Dice, pero no está aún, ¿no? No está. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Fijaos, eso también tiene que ver con la visión. Porque si tú te das cuenta, está diciendo, mira, no ves nada, ¿verdad? Es que la Biblia no dice, iglesia, que nosotros caminamos por fe y no por vista. ¿Sí o no? Imaginaros el Señor, el proyecto que le encomiendan, la visión que tenía Jesús. Y dice, escoge hombres idóneos para cumplir el propósito y cuando tú no estés, que continúen con la obra. Y entonces se escoge a 12, ¿no? Los mejores que había en aquel momento. ¿Sí o no? Dice, a ver, me voy a llevar a los mejores y voy a hacer este proyecto. ¿Sí? Pues yo con eso no hubiera ido a ningún lado. De los 12, uno le negó. ¿Sí o no? Hubo 2 que se peleaban con a uno y dice, manda fuego y que les caiga un rayo. ¿Sí o no? Se levanta otro y dice, mira, que ha resucitado el Señor, mira, si yo no lo veo, es que no me lo creo. Y se levanta otro que le niega 3 veces. Y con eso yo tengo que hacer una secta. O sea, tú mirabas alrededor y dices, ¿esta es la gente con la que yo cuento? Pues esos eran. Y la obra del Espíritu contribuyó a formar en ellos un carácter, una fe, una visión. ¿Me entiendes? Entonces, seguramente ellos se verían incapaces para lo que Dios quería hacer y lo que Dios les encomendaba. Pero es que la obra no es nuestra, es del Espíritu. Y cuando Dios tiene un propósito en alguien, te moldea. Cuando tú ves los hombres que escogió Dios, es que yo, para hacer su obra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, escúchame, según el estándar humano, no hubiésemos escogido a ninguno. Si tú, yo o yo hubiésemos tenido que hacer el proceso de selección, ninguno de ellos lo hubiéramos escogido. Bueno, voy a buscar a alguien que me saque al pueblo de Egipto, que me lo saque y que me lo traiga a ti, y los vaya dirigiendo y les hable y les diga. Y entonces escoge a un tartamudo. Este es el que tiene que hablarle a la gente. Este. A los años acaban presos allí, dice, voy a buscar un hombre que me lo saque de ahí, y elige a José, un tipo agrandado, que iba a sus hermanos y decía, oye, ¿sabéis lo que he soñado? Vosotros sabéis lo que yo he soñado. Yo voy a ser más grande que todos vosotros. Iba él con su túnica de colores, porque era el favorito del padre. Y luego el Señor le tiene que meter en un pozo, de un pozo a una cárcel, de una cárcel a una casa de sirvientes, perdón, de la casa de sirvientes a la cárcel, lo tiene que ir tratando y moldeando hasta que sirve. Pero fijaos los que Dios escoge. Escoge a un apóstol Pedro que dice el Señor, bueno, ahora sentaros todos aquí, os voy a lavar los pies. Y se levanta y dice, a mí tú no me vas a lavar los pies,
como me llamo Pedro. Y el Señor se tiene que poner serio y decirle, si no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo. Ah, bueno, pues si lo dice así, entonces sí. Esos son los que escogió. Escoge un hombre que, el hombre más grande que ha habido, dice Juan el Bautista, que no hizo un solo milagro, no sanó un callo en el pie, no hizo nada de nada. Milagros no hubieron en su ministerio. Solo era una palabra de arrepentimiento. El que abría camino al Señor que venía detrás, ¿verdad? Un hombre especial, primo del Señor, lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Un ángel desciende y le habla a su madre y le dice que va a tener un hijo. No podía tener hijos la mujer y quedó embarazada. El Señor la sanó de raíz. Isaías 750, 800 años antes de venir el Señor ya hablaba de él. Voz que clama en el desierto. ¿Verdad? Un tipo ciertamente peculiar. Y cuando lo toman preso y lo meten en la cárcel, y además tuvo el privilegio de bautizar al Señor. Dice que oyó una voz del cielo y vio una paloma como descendía y se posaba sobre Jesús. Pues ese hombre, cuando llevaba un año en la cárcel preso a causa del Señor, dice que mandó a sus discípulos y preguntarle a Jesús si es él el Mesías o hay que esperar a otro. Después de haber oído la voz, después de Isaías hablar de ser el hombre más grande. O sea, esas son el tipo de personas de las que Dios se nutre para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros, dice la Biblia. Vasos de barro. ¿Me escucháis? Y si alguien se cree más, pues que sepa que es un vaso de barro. Dice, siervos inútiles somos. No hay más. Por eso la excelencia del poder es de Él y no de nosotros. Y está diciendo Ageo en el capítulo 2, verso 19, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Es como que por fe andamos, por fe. Es decir, bueno, no veo nada, Señor, pero si tú lo dices, está bien. Entonces, como iglesia de Malgrat, ¿qué me gustaría deciros? Lo digo porque, a ver, yo no sé las cosas que estén en la sola potestad de Dios, yo no las sé. Voy a ser honesto en eso. Yo cuando vine a esta iglesia, ¿yo qué iba a pensar? Que el Señor me iba a poner de pastor. ¿Yo qué iba a pensar? Entonces, a veces Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. El Señor me puso aquí, como puede mandarte a otro lugar, como Dios puede hacer lo que quiera, porque la iglesia no es mía, sino es de Cristo. Y dice, ¿qué anhelo tendríamos? Mirad, no somos una iglesia grande, somos como la iglesia de Antioquía, pero levantaban misioneros y los enviaban. Y la iglesia grande de Jerusalén no hacía nada de eso. Los mejores misioneros que hay en el libro de los Hechos salían de Antioquía, una iglesia pequeña. Entonces, era como la visión que ellos tenían, era de preparar misioneros, preparar obreros, y los enviaban. Con esto que quiero deciros, mirad, está en el corazón mío, hay que seguir orando para ver si es el lugar, porque a veces, bueno, Dios despierta inquietudes, como un día lo hizo con nosotros, ¿verdad? Y abrimos en Caldas de Malavella, en Santa Coloma de Farners. Me gustaría poder abrir en Caldas de Malavella. Me gustaría orar allí en ese lugar. Me gustaría que Dios abra un local. Me gustaría que el evangelio sea predicado allí. Me da mucha pena que estén orgullosos en ese pueblo de sus brujas. Por eso es lo que le enseñan a los niños allá en la escuela. Es un pueblo que tiene una tradición y tal, y por eso que allí había brujas. Y te hablan de eso a los niños. Me da mucha pena que la gente que vive allí, muchas hermanas sobre todo, que trabajan internas en casa, no tienen donde congregarse. Cuando salen de allí en el pueblo, me da mucha pena que haya gente allí que no ha escuchado el evangelio, que no ha tenido la oportunidad. Me da mucha pena porque es un pueblo que vive como preso de las drogas. En el Nuevo Testamento, perdón, en la palabra brujería
Es una palabra que se deriva a la palabra griega de farmacia, farmacopea más o menos. Y es que la gente cuando practicaba los rituales de magia se drogaban. ¿Me escucháis? Tomaban medicina fuerte, se drogaban, entonces entraban en éxtasis y entrando en éxtasis es cuando tenían sus visiones, sus revelaciones y demás. Parece que es lo que pasa allí, porque te hablan de brujería, de esto, de lo otro, pitos y flautas, pues ahí la de droga que corre por ahí. Yo sé que en todos lados, pero es que allí hay lugares que es terrible. Entonces me gustaría que el Señor nos ayude de poder plantar una semilla y decir, bueno, vamos a compartir. Y creo que los responsables, los pastores de la obra, los músicos, la gente que el Señor lleva, tiene que salir de nuestra iglesia. Para mí sería un fracaso que Dios nos dé una oportunidad en un lugar de abrir y yo tenga que llamar a otras denominaciones y decirle, mira, no me puedo hacer cargo, ¿puedes mandar a alguien? Tiene que salir de nuestros lomos, ¿no? Para ello sé que hay que preparar obreros. Tenemos que prepararnos, ¿no? Tampoco vale cualquier cosa, en el sentido de que cuando uno va a servir al Señor uno tiene que prepararse. Por eso hacemos INSTE en la iglesia a primer, segundo nivel. Vamos a empezar pronto el segundo nivel. Por eso lo hacemos. Porque necesitamos obreros cualificados con esa visión. Quisiera deciros algo más. Yo ahora cuando viajaba para Portugal, os dije la semana pasada, me llamaron y me dijeron, mira, hay una iglesia americana que está dispuesta, de Biblia abierta, está dispuesta a invertir allí. Entonces yo le dije al pastor, mírame un terreno con una casa y si hay que hacer más obra ya lo haremos. Pero soñábamos con tener una base misionera donde podamos enviar a nuestros jóvenes a formarse. A lo mejor hacer cursos específicos sobre materias y poder hacerlo. Jóvenes o no tan jóvenes, el que lo sienta, ¿no? Es decir, soñar, ¿no? Y le dije, mírame la zona y prepárame un presupuesto. Yo lo enviaré, pues el año que viene tengo que estar en Estados Unidos, lo enviaré antes, pero tengo que ir y enseñarlo. Pero a lo mejor el día de mañana necesitamos paletas que vayan a hacer, ¿cómo le llaman a esto? ¿Un galpón? ¿Cómo le llaman a? Bueno, una nave. A lo mejor hay que hacer un auditorio. A lo mejor hay que hacer baños. Entonces, gente que esté dispuesta. Luego, preparar lugar para que la gente pueda ir a prepararse. Yo le decía, mira, el evangelio tiene que extenderse más en España, en Portugal. Y mirar el norte de África, ¿por qué no? Allí no hay obreros. Y nosotros estamos del mar, allí son 14 kilómetros. En Marruecos, en Túnez, en Libia, en Argelia, en Egipto. Y eso tiene que salir de aquí. Yo ahora cuando estuve en Brasil y escuchaba gente que a los 15, 16 años, incluso a algunos mayores, les entró ese fuego y esa pasión por las misiones. Dicen un culto y era algo que yo no podía parar. Hoy tenemos más medios que antes. Porque hoy puedes aprender un idioma desde tu casa, pero antiguamente eso era impensable. De poderlo hacer, ¿no? Me gustaría desde aquí enviar obreros y apoyar también otras obras. Mira, voy a decir algo de casa, pero un poco yo, para que veáis un poco la visión, ¿no? Yo sé que Samuel tiene su proyecto, digo Samuel porque es el mayor, ¿no? Tiene su proyecto de vida, su ilusión, su futuro, ¿no? Él querrá formar su familia, tiene sus circunstancias, pero yo le dije, mira, cuando acabes de estudiar, tú estarías dispuesto a irte a ver lo que está de Dios. A lo mejor no te vas solo, vais dos, ¿no? Pero tú estarías dispuesto a irte a Portugal un par de años y ayudar a la obra allí. Sabes que no tienen músicos. Ayudar a Ezequiel, pero ser su chofer para cuando tenga que moverse. Hacer lo que te diga la iglesia. Si quieres, incluso si tienes que hacer la especialidad, hoy como Europa está integrada, puedes estudiar allí. ¿Estarías dispuesto?
Entonces me miró y me dijo, yo sí. Bueno, eso tienes que hablarlo por si os vais dos, ¿no? No puedes decir, tomar tú la decisión solo, pero ponlo en oración. Ese deseo de ir a servir, de servir a la iglesia, porque hay esa necesidad, ¿no? Decir, bueno, Señor, úsame y llévame a mí. Pero os digo una cosa, hay principios que se cumplen. El que no es capaz de servir aquí, el que no es capaz de tener corazón aquí por la gente, tener amor y misericordia, el que no es capaz de hablarle a su vecino aquí, Dios no lo va a mandar allí. Las fronteras las ha puesto un hombre. Dios ve el mundo como un todo. Entonces Dios ve desde arriba y no ve fronteras. Si tú no eres capaz de hablarle a alguien aquí, ¿cómo vas a hablar ahí? Entonces la obra se hace donde estemos, donde estés. Y a ver Dios qué hace, ¿no? Hace años teníamos la ilusión y no teníamos músicos. Recuerdo que tocábamos las palmas y una pandereta. Me vino un hermano de otra iglesia que era músico. Tocaba no sé cuántos instrumentos. De otra iglesia. Me vino aquí, vino a hablar conmigo, me dijo, quiero congregarme aquí. Y lo miré y le dije, pues no. El hombre se extrañó, se miró así y dijo, ¿y eso? No estoy músico. Digo, ya. Pero tú estás sirviendo en tu iglesia. Me dice, sí. Yo sé lo que cuesta perder una oveja. Y más que te funciona y te sirve y te ayuda. No vas a vestir un santo para desvestir otro. A mí no me parece bien. Y me miró así, muy serio, y me dijo, mi pastor no haría eso, ¿eh? Si fuera la inversa. Digo, pero yo no soy tu pastor. Y aquí lo hacemos así. Y no teníamos nada y seguimos con las palmas. Me vino otro muchacho. Oye, mira, que soy músico, estudié en el conservatorio, yo no sé cuánto. Ah, qué bien. Yo ya me empecé a poner contento. Digo, bueno, gloria a Dios, ¿no? Y entonces cogí y recuerdo que un día salgo él venía a los ensayos, ayudó. Bueno, un día salgo del trabajo tarde y me lo encuentro por aquí, caminando por las calles por aquí. Iba bebido. Y cuando lo vi así, bajé la ventana, lo miré, subí la ventana y digo, mañana hablamos. Era un sábado por la noche. Y cuando vine a la iglesia, no, es pastor, que tú no vas a tocar. Te vas a sentar y a ti se te ha acabado el pienso, vamos. O somos o no somos. Otra vez a Las Palmas. Empecé a orar, Señor, tráeme una pareja, esto, lo otro y tal, y que cual, tráeme una pareja que me ayude con la música, Padre, en el nombre de Jesús. Y un día recibo una llamada en inglés, me dice, mira, estamos por aquí, queremos ir para la iglesia, queremos ir tal, cual. Entonces dice, vamos a ir a la estación de tren. Ok, ven a buscarnos, vale. ¿Y cómo sabré quiénes soy? Dice, mira, mi marido es muy alto y yo soy muy pequeña. Digo, vale, estupendo. Entonces llego para allí, estoy en la estación de tren, se bajan, así, vienen para mí y me dice, mira, que somos nosotros, y tal, mucho gusto. Digo, ¿qué ministerio tenéis? Dice, mira, se miraron los dos y dije, mira, nosotros somos músicos. Los dos, sí, ok. Por vosotros oraba yo. Entonces estuvieron años sirviendo en la iglesia. Cuando nos quedamos sin ellos otra vez, estábamos así, pensé, bueno, voy a pedirle a Luciano, el pastor Luciano, que me ayude, él estaba en Gerona. Vente los sábados aquí. Fórmame a la gente, a los niños y no tan niños, el que quiera. Que paguen ellos un poco y la iglesia pondrá la otra mitad. Y entonces me gustaría que les enseñes a tocar, pagándolo de la iglesia.
Bueno, estuvieron tiempo formando gente, preparando gente y la verdad, bueno, mis hijos aprendieron con él y mucha gente aprendió con él. Pero se trata de empezar a decir, ¿cuántos quieren servir? ¿Cuántos realmente hay un fuego que dice, oye, mira, yo quiero servir, pero no por ser yo, por esto, servir a Dios en lo que sea? Yo hablaba con alguien ayer y me dijo, mira, si pudiera firmar, esto el Señor sabe lo que voy a deciros, es verdad. Si el Señor me pusiera una carta y me dijera, mira, aquí tiene la renuncia para ser pastor, si quiere firma, no pasa nada. Escúchame, el Dani cogía el boli, créeme, y lo firmaba, pero zumbando. Y digo, y aquí que se ponga otro y en lo que sea yo le ayudo. Pero dice la Biblia, dice Pablo, ay de mí si yo no predicara el Evangelio. Porque cuando Dios te llama y te capacita y te llama a ti, eso es, no puedes renunciar. Y el llamamiento es irrevocable. Pero en el plano humano uno dice, me gustaría vivir de otra manera. Pero no puedo. Es como intenta resistirlo, como dice Jeremías, pero no puedo. Pero sería feliz estando allí donde estás tú y que el pastor me dijera, oye, mira, que cojo la escoba. Lo que tenga que hacer, Señor. Oye, ponte aquí, ponte allá, qué feliz era. Hace falta alguien en la escuela. Mira, el pastor, cuando yo vine a la iglesia esta, hacía falta gente por todos lados. Me pusieron con los adolescentes, a mí, que nos tomábamos el pelo mutuamente. Pero no es solo eso, si ahora te va. A mí me coge el pastor y alguno se acordará, me pone a mí en la alabanza. A mí, porque no había gente. Y entonces cogía el micrófono y decía, ahora voy a cantar yo. Me pusieron en la escuela dominical, me pusieron de ujier, me pusieron de diácono. Y la semana que se iba, en ese tiempo que se iba, no dio tiempo a ponerme de anciano en la iglesia. Pero pasé por todos los ministerios. Estaba aquí en la limpieza. Era el manobra de la obra. No me importaba, había que servir al Señor en lo que fuera. En aquella época los drogadictos que venían a la iglesia con SIDA, pues en aquella época iban de aguja, se quedaban en mi casa a dormir. Yo estaba soltero y los acompañaba a todos lados, los llevaba al médico, nos ocupábamos de eso. Pero todo eso se vivió. Venían personas que no sabían leer. Montamos una escuela los domingos, la escuela dominical, para enseñarle a leer a personas que no sabían. Por el deseo de servir, de que la obra creciera, que realmente pudiéramos ser de bendición a otros, ¿no? Entonces yo decía, hay que formar obreros, obreros en todo, la música, la predicación, también en el carácter. Y luego hay una cosa importante, escúchame, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Yo no sé cuál sea tu sueño, y lo hablo ahora a los jóvenes, lo que quieran estudiar, lo que sea, pero tu profesión también ponla al servicio del Señor. Yo siempre digo que, mira, el mayor honor, la mejor profesión que uno puede tener es la de ser siervo de Dios. Créeme. No hay honor más alto, ni hay profesión más alta. Es que me da igual. Alguien puede decir, mira, yo soy neurocirujano, me parece estupendo, pero un pastor, te aseguro que yo desde mi óptica, cualquier pastor de la zona, lo tengo en alta estima y lo tengo por encima. Es mucho más difícil ser pastor que ser neurocirujano, créeme. Por eso hay que apoyarlos y arroparlos. ¿Por qué? Porque a veces toma decisiones que no se comprenden. Y a veces lo que vale para uno no vale para otro. Te vienen dos personas que han cometido el mismo pecado y tienes que intentar ayudar, restaurar y demás. Y a lo mejor a uno lo haces de una manera y con otro de otra, pero simplemente porque disciernes que el corazón es diferente. Y eso es muy difícil, ¿no? Pero poner también tu profesión al servicio de la obra.
Yo siempre digo, y luego a nivel, después de eso, de servir a Dios, que es lo más alto, luego está tu profesión. Todas las profesiones, siempre y cuando tú te ganas tu vida limpiamente, son dignas. Lo mismo es que seas ingeniero o que seas peluquero. Lo mismo es. Y siempre lo digo, hombre, siempre es mejor estudiar y formarse, ¿no? Prepararse para este mundo moderno. Pero tiene que haber de todo. Y si tú tienes tu profesión, yo siempre digo, mira, me da igual si eres, no sé, peluquera, mecánica, me da igual. Pero intenta ser siempre el mejor. Intenta esforzarte en hacerlo bien, en ser justa con la gente, en ser la mejor en tu profesión. Y en soñar, ¿por qué no? El día de mañana que yo tenga mi propio negocio, que yo tenga mi propia, ¿por qué no? Pero todo eso al servicio del Señor también. Al servicio de Él. Amén. Mirad, para servir al Señor, cuando Dios te llame, lo importante es tener llamado. Eso es lo primero. Que tú escuches la voz de Dios. Escuches la voz de Dios y diga, oye, yo estoy aquí por algo. Tengo que hablarle a este, tengo que hacer. Yo estoy aquí por un propósito. Y después, cuando Dios te llama, sí que es cierto que tú tienes que tener unas condiciones, unos requisitos. ¿Por qué? Porque te voy a asegurar algo. Yo creo en el sacerdocio universal de todos los creyentes. Esto significa que todos vosotros, todos nosotros hemos sido llamados a servirle. Aquí no hay exclusiones. Todos. En una forma o en otra. Pero muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Por qué? Pues a veces porque no tenemos el nivel de amor que se requiere. Dios te llama, pero yo es que amar al prójimo y amar al Señor tanto como que no. Porque no hay el nivel de santidad. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no hay santidad en mi vida. Y es como un traje lleno de lamparones. Sin santidad nadie verá al Señor. A veces muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque luego te encuentras que no hay compromiso, no hay responsabilidad. Prefiero irme a comerme una paella o irme a la playa que ir a servir a no sé dónde o estar con los hermanos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Por eso. Entonces, eso no nos hace idóneos. Y quisiera deciros algo más. Maneras de servir a Dios, lo primero que hay que tener es corazón, deseo de servir. En lo que haga falta servir. Y a veces uno puede decir, mira, no es lo mío, pero hace falta. Y la iglesia hay que vestirla. Es como decir, bueno, Señor, yo no sirvo para esto, pero lo que sirva, voy a intentarlo. Y luego cuando Dios te llama, escúchame bien esto. Hay veces que Dios te llama a misiones, los americanos le llaman más o menos short term, es por espacio corto, es reducido, ¿no? Cosas puntuales. Por ejemplo, en la Biblia, Felipe era evangelista, participaba en la obra del Señor, ¿verdad? Hacía milagros, liberaba a la gente, hacía cosas extraordinarias. Y de repente un día el Espíritu Santo le habla y le dice, ve a tal lugar. Y el Señor como que lo toma y lo planta en un camino. Y se encuentra un carro que viene enfrente y venía el eunuco. Entonces él le habla, les pone el evangelio, que impide que ellos sean bautizados, llegan a cierto lugar, lo bautiza y de repente lo aparta de su presencia. Bien, esos son llamados puntuales, que a veces Dios te puede llamar y decir, mira, voy de misionero, ¿a dónde? Pues a tal sitio. ¿Cuánto vas? 3 días. Porque tengo que hacer algo. Puedo hacer algo con mis manos, puedo hacer algo con mi boca,
puede hacer algo pues de la manera en la que Dios muestre, pero Dios te lleve por algo, con propósito, para hacer algo. Hace poco hablaba con mi mujer y me decía, mira, estábamos viendo un programa del hombre este, el leonés, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo? No sé, no. El Calleja, José Manuel. Y el rubio ese que va por ahí. Bueno, yo estuve en León, en la peluquería. El hombre son peluqueros. Su familia tiene una peluquería en una zona de León. Y, y, y entonces ella me contaba y dice, en uno de sus viajes que está con la televisión, esto, lo otro, llega a un sitio y se encuentra una mujer delante, la mira así. No, que soy yo y tal. La mira así y dice, a ti te voy a arreglar yo el pelo. Siéntate ahí. Y empezó a buscar por allí que encontró. No era una podadora, no, pero vamos. No sé qué encontró por allí, ponte aquí. Y bla, 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 y empezó, pero y dice, la arregló bastante bien. Y luego se fue. Bueno, viene a ser eso. De cuando llegas a un lugar, oye, hay una necesidad, hay algo que tengo que hacer concreto, lo hago. Servir a Dios. En lo que sea. A veces es ir a hablarle a una persona y volverse. Ah, para esto me trajo el Señor, solo para esto. Me ocurrió una vez que me invitaron a ir a Italia. Yo no quería ir, pero es que no quería ir de ninguna manera, pero es que Dios me apretó por todos lados. Y al final dije, está bien, está bien, está bien, voy. Y llego a Italia, estuve en la iglesia compartiendo, bueno, el Señor se movía, pero yo, sí, la verdad es que fue, pero yo sentía, bueno, pero sí, normal, pues pasé esto, me hubiera quedado, me hubiera quedado mal grave. Y sí, oraba por la gente, algunos no sé cuánto, la otra no sé, muy bien. Y yo, el día que ya me iba, vamos a casa del pastor, pido unas pizzas con rúcula, que eso no lo había visto en mi vida, digo, le ponen rúcula allí, me siento y empezamos a hablar y esto y lo otro, y ahí, ¡pam!, en la conversación sale un tema personal de ellos. Y ahí yo me di cuenta, los miré y dije, ah, por esto me trajo Dios aquí, por esto. Dios, cuando te planta en un lugar, tienes que descubrir por qué estoy yo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué se me abrió esta puerta de trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué coincidí con esta persona? ¿Por qué? Y entonces tú empiezas a descubrir, ah, pues Dios me plantó aquí por algo. O es que José no servía a Dios en la casa de Potifar. O es que cuando estaba preso no sirvió. O es que cuando estaba en el palacio de Faraón no sirvió. Pues en cada circunstancia tienes una oportunidad para servir. De servir a Dios, ¿no? Luego hay ministerios, hay de corto plazo, ¿vale? De corto término. Dios te lleva por algo y ya está bien. Hace poco estaba viendo la obra en Santaní, en Paraguay, y hay un pastor que además es albañil. Lo tuvieron una semana y él hizo el cerramiento de todo el galpón que es la iglesia. Cerró todo, hizo unas habitaciones, terminó, oró por la gente y se fue. Una semana. Bueno, corto término, ¿no? Luego hay otras veces que Dios te lleva a un lugar ya a largo plazo, ya te pide que te establezcas allí, que vivas allí, que comas la misma comida que los demás, que lleves a tus niños al colegio, que te planta en un lugar. Y cuando Dios te pone allí, ya es un ministerio que lo trabajas de otra manera, pero que tienes que igualmente que servir a Dios. Es como que tienes un arraigo, una raíz. Y hay veces que Dios te toma y te lleva a algún lugar, te puede llevar hasta otro país, decir, bueno, pues a servir. Esto no es cuestión del pastor solo, es cuestión del cuerpo de Cristo. Es decir, y con los dones y con los talentos con los que Dios te vista, tú tienes que servir. Es decir, oye, pues yo algo tengo que hacer. Y a veces Dios te establece, como te decía, plazo. Te lleva tiempo. ¿Sí o no? ¿A tú le gustaría que Dios les llame a servir? Que Dios haga lo que quiera con tu vida, que te lleve donde quiera.
¿Cuánto le han dado al Señor? Haz con mi vida lo que quieras. Pues cuando te apriete no te quejes. Dice, bueno, Señor, yo te entregué mi vida, está bien. A lo que quieras, ¿no? Con mi vida. Para Él. Entonces, que Dios haga lo que quiera. Sea puntualmente o sea a largo plazo. Hace años estaba yo en Buenos Aires y entonces me vino el director de misiones de Biblia Abierta y me dice así, me dice, claro, yo pensé que yo todavía hoy pienso que era broma, pero estos americanos son tan serios que no sabes si te estás gastando una broma o te está pegando allí un repaso. No, y estábamos sentados en la habitación y me dice, oye, Dani, así como en americano, ¿qué te parece si te mando de misionero? Yo sentado en la cama en Buenos Aires con una gana de venirme y lo miro así. Claro, yo no sabía si eran serios, si eran bromas, yo no sabía nada. Y yo lo miro así y digo, bueno, vale, está bien. Pero a mí solo me mandas a Europa o a Estados Unidos. A mí al África no me mande, que no voy. Y el hombre empezó a reírse diciendo, pues vaya misionero. Donde Dios quiera. Amén. Luego hay otra, escuchadme, hay otra manera de contribuir con el avance de la obra. A veces Dios nos usa a nosotros directamente. Cuenta contigo, con tu nombre y tu apellido, con tu DNI, te llama a ti y te dice a ti que vayas. Y cuando vas, te das cuenta cómo el Espíritu Santo fluye. Y escuchadme, también hay otra manera. Rodolfo nos habló muchos años de eso. Hay muchas veces que uno tiene su trabajo, su responsabilidad, su lugar donde Dios le planta, pero hay necesidad y a veces con mi ofrenda. Yo no voy, pero puedo hacer que otro vaya. Y puedo hacer que otro pueda predicar el Evangelio por mí. Y yo desde aquí le puedo apoyar. Por eso vinieron los de Compassion, por eso vinieron los de Puertas Abiertas. Porque decir, bueno, nosotros no podemos, no mandamos a nadie a Egipto, pero de momento, pero podemos apoyar a un misionero que esté allí. Apoyar a alguien a que vaya, ¿no? Y bueno, con mi ofrenda. Hay iglesias que hacen de todo, hacen comidas misioneras, hacen actividades, recogen ofrendas especiales, ayudan de cualquier manera, motivan. Es decir, pero la obra tiene que avanzar. Ahora recogemos la ofrenda esta todos los meses y juntaremos para comprar las sillas en Portugal, ellos no pueden. Pues juntamos. Es decir, pero ayudarles. Amén. Cuando estuve en Brasil hacían, no sé cómo, ahora no me acuerdo cómo se llama, hacían un dulce típico de la zona de Santa Catarina. Lo ponían en unas bolsas. Y luego le ponían la foto del ministerio, lo enviaban a un orfanato en Mali. No, en Níger, perdón, en Níger. Entonces ponían la foto del orfanato, los niños, y hicieron un montón así de papel y lo grapaban en la bolsa. Y entonces lo vendían. Sí que es verdad que las circunstancias son otras, pero lo vendían en toda la ciudad. Y yo le dije al pastor, digo, oye, mira, si hacemos esto en España tendríamos algún problema con sanidad, con el ayuntamiento y con... Dice, no, no, si en Brasil igual. Lo que pasa es que como lo hace la iglesia, ellos toleran. Es más, la policía compra. ¿Pero por qué? Porque ellos ven allí también. Ayudamos al orfanato en Níger. Y entonces, maneras de contribuir con las misiones, ¿no? Con nuestra oración. Yo me acuerdo una vez que vino la misionera Carmina Crespo aquí. Ella trabajaba en Guinea Ecuatorial, en unas circunstancias también muy difíciles, muchos niños los sacaba la muerte, en fin, era duro aquello. Y en una ocasión le preguntamos,
ella hablándonos aquí a la iglesia dijo, la gente me pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Y entonces ella explicó y dijo, mira, es duro. A veces me toca sacar las lombrices de los nenes. Es duro vivir cosas duras, sacarlos de la muerte, llevarlos allí y como Dios hace un milagro y los recupera. Me llaman del hospital, vete a buscar, este niño se muere hoy, irlo a buscar, tenerlo conmigo. Digo, yo tengo 10 camas. Dice que pueda partir de esta vida un niño de 3 años en una cama limpia, en una sábana limpia. Porque en el hospital de Malabo los ratones saltan por encima de la cama. Entonces ella plantó allí una casa, empezamos a ayudarle y Dios nos bendijo. Pero escucha, empezamos a apoyarle económicamente y no sabéis cómo la iglesia esta despegó. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Nos llegaba dinero del extranjero y Dios hacía cosas increíbles. Y un día ella aquí le preguntaron, alguien de nuestra, ¿y cómo te podemos ayudar? ¿De qué manera? Te enviamos la ofrenda, esto, lo otro y tal. Y me dijo, mira, yo tengo 10 niños, mis niños, decía, yo no tenía hijos, pero esos eran sus hijos. Decía, son mis niños. Tengo 10 camas, cuando se recupera lo mando con su familia y deja la cama libre para otro, pero son mis hijos. Y entonces dijo, a veces lo que echo de menos es dormir 3 horas seguidas, que no puedo. Entonces cuando vienen voluntarios a ayudarme, me dice, Carmina, esta noche me quedo yo vigilando. Cuando haya que cambiar un niño, levantarlo, darle la medicación, lo que sea, lo hacemos nosotros. Dice, pues ahí puedo dormir 7 horas seguidas. Se me levantaba, porque a veces me puedo tirar 8 meses que no puedo dormir ni 6 ni 7 horas seguidas. Entonces, ¿cuántas cosas hay que hacer para Dios, no? Y que yo una semana de mi vida, de mis vacaciones, las dé para ir allí y decirle, Carmina, esta semana me levanto yo, tú duerme. Para nosotros es un pequeño gesto, pero para ellos puede ser mucho. ¿Escucháis? Y eso hay. Así, ¿no? Ayudas puntuales que también son necesarias. Entonces, como iglesia, ¿cuál es mi visión? Mira, me gustaría abrir en Caldas de Malabella Siesta de Dios. Me gustaría formar obreros y que salgan de aquí a servir, sea en España o sea en otro lugar. Me gustaría que estudien ISTE, me gustaría. Me gustaría completar la base, esa misionera, ese sueño que tenemos en Portugal y poderlo usar en España también y preparar gente. Y para mí eso es fundamental, extender el evangelio. Yo solo tengo una boca, pero aquí hay más de una. Extender el evangelio. Y más manos, ¿no? Y luego que puedas tener ese apego y ese amor por servir. Que el día que el Señor llame porque haya una necesidad diga, cuenta conmigo, Señor, envíame a mí. Pero acuérdate que muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque falta el amor y la santidad, compromiso, responsabilidad y luego formarse. Esto es importante. Amén. Hay muchas maneras de ser misioneros y me gustaría que esta iglesia fuera una iglesia misionera. Tuviera la visión y la carga. Decir, oye, pues, Señor, nosotros. Y mira, es un sacrificio grande, ¿eh? Es difícil. He conocido casos de directores de misiones que despedían a sus hijas en el aeropuerto con lágrimas porque se iban a Corea del Norte a servir en Brasil. De Brasil a Corea del Norte. Y decirle a su padre en el aeropuerto, no sé si nos vamos a volver a ver, pero si no nos vemos arriba. Su única hija. Entonces decimos, Señor, envía obreros a Arabia Saudí, aunque sean perseguidos, envía obreros a...
pero envía a los hijos de los demás, no envía a los míos. Y así avanza la obra, de estar dispuestos a eso también. ¿Me oís? Tendremos iglesia misionera. Alguien me dijo una vez, cuando espero abrir en Caldas de Malavella, pero cuando abrimos en Santa Coloma, alguien de esta iglesia me vino y me dijo, que sepas, Dani, que algún día la iglesia de Caldas va a ser más grande que esta. En esa época éramos unos 160 en la iglesia esta, que no se cabía. Y le miré y le dije, pues gloria a Dios. Yo no compito con nadie, que el evangelio se extienda. De eso se trata. ¿Sí? Y los ministerios que salgan aquí, oye, si predican mejor, si lo hacen mejor, si tienen más unción, pues le doy la gloria a Dios. Qué alegría más grande. Y a servir. Así que Dios te llame. Y por último, quisiera acabar con esto. Un amigo, buen amigo, el pastor estuvo hablando de esto, de que cuando Dios llama a la gente, cuando Dios le llama a servir y cuando Dios te llama a servir. Y entonces el pastor utilizó el texto de Samuel, cuando y oía la voz del Señor que le decía, Samuel, Samuel. Y estaba con Elí. Y Elí le enseña, ¿no? Le dice, ves para allá. Bueno, vete. Y que le llama 3 veces en la noche. Y entonces dice, si no puedes dormir, porque él necesitaba obreros, tenía un centro de rehabilitación, tenía un montón de toxicómanos y no tenía gente para poderlos guiar. Entonces necesitabas personas de confianza de la iglesia, porque claro, muchos de ellos vienen de la calle, te roban todo lo que pueden y a veces, claro, no han conocido al Señor todavía. Entonces es una circunstancia dura. Y él no tenía obreros. Y entonces predicó de eso y dijo, y de aquí tienen que salir los obreros que me ayuden en el centro. Y utilizó el texto de Samuel, cuando Dios llamaba Samuel, Samuel. Y la gente escuchando aquello, pero como si con uno no fuera. Y al final el pastor dice, si no puedes dormir, si Dios te llama en la noche y no puedes dormir, es que Dios te llama a ti. Y entonces, porque yo le pregunté, tú, Irra, ¿cómo que estás aquí? Dice que ¿cómo que estoy aquí? Me tiré 3 noches sin dormir. Cuando ya no podía más, fui al pastor, le dije, soy yo, no puedo dormir. Entonces, que Dios te pueda llamar así. Amén. Lo dejamos, vamos a orar. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra los ojos, vamos a orar. Aleluya, Señor y Padre, te doy gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Padre, yo sé que tú sigues llamando a los hombres, Señor, a servirte. Padre, yo quiero que pongas en nosotros el querer como el hacer. Y pongas en nosotros el hacer tu voluntad, Señor. Padre, que empieces a despertar, Señor, y a poner inquietudes por servir, por prepararse. Padre, por formarse, oh Dios. Padre, yo te lo pido en esta hora, Señor. Haz una obra, Jesús. Empieza a poner peso y carga en los corazones, Señor. Empieza a poner visión. Señor, que tú puedas impartir, Señor, una visión celestial en cada uno, Dios. Señor, que el amor, el peso por la obra, Señor, en nosotros nos despierte. Y Padre, que podamos cumplir con tu propósito y tu voluntad. El pueblo de Caldas, Señor, las gentes que allí viven, a los gobernantes. Señor, mira que hay tanta gente que no sabe discernir su mano derecha y la izquierda. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú establezcas allí un pueblo grande, fuerte, Señor, y bien dispuesto. Y que bendigas a tu iglesia. Señor, levanta obreros y envía obreros. Y Padre, yo te pido por la obra en Portugal también, Señor. Padre, que haya personas aquí que puedan coger la carga también. Que puedan tener el deseo de ayudar. Señor, aunque sean visitas cortas, Señor, o largas, según tu voluntad, oh Dios. Pero Padre, que tú puedas hacerlo para tu gloria. Señor, bendice tu obra, Señor, y hazla crecer. Y hazla conocer.
Te lo pedimos todo en esta hora creyendo que tú haces más. En el nombre de Jesús. Y la iglesia aquí presente dice, amén